Hace 5 años atrás me tocó vivir uno de los momentos más importantes de mi vida: soltar a mis hijos, dejarlos volar. Los dos eligieron hacer la universidad en Estados Unidos al mismo tiempo. Yo como mamá sabía que apoyarlos era lo que ellos necesitaban para poder crecer y que era más importante su crecimiento que el miedo que yo podía sentir. Pero el miedo era parte de esta experiencia, era plena pandemia. Dejarlos ir y con el solo hecho de pensar que había miles de kilómetros que nos separaban, era trabajar mi cabeza para que el miedo no sea parte y no impida vivir esta experiencia. Lo que vino después fue un camino largo, sinuoso, con muchos momentos y algunos momentos difíciles que lo único que podía hacer era estar del otro lado del teléfono, escuchándolos, sosteniéndolos, confiando que lo que habíamos construido juntos era suficiente para que solos pudieran enfrentar esos momentos que parecían tremendos. Y por supuesto hubo momentos de alegría enorme cuando aprobaban una materia difícil, cuando les iba bien en el deporte, cuando los veía crecer y me daba cuenta que estaban en el lugar indicado. Aunque la distancia era enorme, sabía que se estaban fortaleciendo. Y el teléfono se convirtió en nuestro lugar de encuentro, donde compartíamos alegrías y tristeza, donde esas llamadas eran importantes. Todas las llamadas eran importantes. Y cada encuentro presencial era un regalo de la vida, porque sabíamos que después había un tiempo sin ese calor del abrazo, sin ese momento de compartir un mate, donde tanto lo esperábamos. Tommy se recibió hace casi 2 años. Y Agus se acaba de recibir. Lo que en algún momento deseaban con todo su corazón, lo que parecía un sueño, hoy es realidad. La realidad que eligieron ellos, la realidad que se ganaron y construyeron paso a paso, y la realidad que se ganaron con la dedicación y la valentía que le pusieron a cada momento que les tocó vivir. Como mamá te digo que no es fácil, que hay que vivirlo en carne propia, pero soltar, dejar volar a tus hijos es confiar en ellos, aunque ellos aún no sepan si están preparados. Es creer que pueden, aunque haya miedo en el corazón. Esa confianza y eso de creer en ellos los fortalece y les permite confiar en ellos también. Soltar no es soltar porque no te importan, es porque te importan demasiado. Hoy, a la distancia, habiendo logrado el objetivo, te digo que vale la pena cada segundo de incertidumbre que vivís. Vale la pena cada noche de angustia y cada abrazo a través del teléfono. Si sos mamá y alguna vez te tocó soltar lo que amás para verlo crecer, o sentiste miedo mezclado con orgullo, compartimos esta misma experiencia, esta misma sensación. Contame qué te tocó vivir, me encantaría leerte.